Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una charla alrededor de los mecanismos de participación democrática y cuáles son esos escenarios de control. Ustedes hemos visto un poco qué es la participación democrática, cuando nosotros vamos a votar, ejercemos nuestro derecho al voto, hacemos, digamos, nuestro deber de ciudadanos, pero dentro de la estructura del Estado, o dentro de la organización del Estado, hay unos mecanismos para controlar esos actos de elección. Entonces, el día de hoy nos vamos a reunir en torno, digamos, a este tema que nos convoca y cuáles son, digamos, ese control a los mecanismos de participación. ¿Cuál es el papel del juez en el rol de hacer el control de los mecanismos de participación? Y en ese sentido, entonces, tenemos el día de hoy nuestros invitados que nos visitan desde Francia. Entonces tenemos al el profesor Alain Rollet, que es magistrado de enlace de la Embajada de Francia y es también jurista de formación. Entonces, él también hace parte, digamos, de todo este, digamos, engranaje y nos va a hablar un poco de cuál es el objetivo de esta conversación. Tenemos a nuestro profesor invitado, que es el profesor Laurent Gabriel, y él es consejero de Estado francés, y él nos va a hacer una magistral exposición en torno a cuáles son los mecanismos de participación desde la función del juez. Pues, nosotros ya hemos visto cuál es la función del juez, propiamente del Consejo de Estado. En Colombia tenemos un Consejo de Estado, bueno, en Francia también hay un Consejo de Estado, y el profesor Gabriela nos va a hablar de todo lo que es esa actividad de juez en torno a la protección de los mecanismos de participación democrática. Tenemos a nuestra vicerrectora, la doctora Rocío Araújo. Ella es también ex magistrada del Consejo de Estado colombiano, y ella va a hacer también una presentación en torno a cómo funcionan estos mecanismos de participación, cómo es el papel del juez en torno a la participación democrática. Tenemos al profesor William Zambrano, que también es ex magistrado del Consejo de Estado, y va a hacer, digamos, como un poco las conclusiones, un poco el cierre del evento. Y por último tendremos a la decana, a la doctora Cristina Parra, que nos acompañará un poco más tarde. Ella está en un evento, pero llegará hacia las 12 pasadas y hará el cierre y las conclusiones. Entonces, bienvenidos a todos, gracias a nuestros invitados por estar acá y bueno, un gusto tenerlos. Bienvenidos a la Universidad Rosario. Y bueno, damos apertura. Entonces, el profesor Rollet, adelante. Muchas gracias, directora. Buenos días a todos y todas. Estimada rectora, estimada decana, pero va a llegar más tarde. Estimada directora. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Universidad del Rosario por la organización de este evento en sus prestigiosos lugares. Y dar un saludo muy especialmente al doctor William Zambrano y a su esposa Laura por estar aquí. Es un honor y un placer de presentarme a ustedes. Soy un magistrado de enlace francés con 30 años de carrera judicial dedicada principalmente a la lucha contra la criminalidad organizada, pero también a la cooperación internacional judicial, habiendo ocupado puestos a Eurojust, conocen Eurojust, una agencia de cooperación no judicial en Europa para trabajar con diferentes Fiscalías Generales de la Nación de diferentes países sobre casos comunes, transnacionales. Eurojust. Su sede es en La Haga, en los países, las partes. Pero también trabajé en un tribunal penal internacional dedicado a un caso de terrorismo libanés y también como magistrado de enlace en la Embajada de Francia en Turquía y desde el 1 de mayo en Colombia como magistrado de enlace.
Primero, como magistrado de enlace, estoy apoyando desde la Embajada de Francia el fortalecimiento de la cooperación judicial entre nuestros países, especialmente en la lucha contra la delincuencia organizada, contra la trata de los seres humanos y contra el tráfico internacional de estupefacientes. Por eso, estoy prestando asistencia en la tramitación de las solicitudes de asistencia judicial recíproca en estas materias y otras como el blanqueo de dinero y la corrupción. También estoy colaborando en las acciones, por ejemplo, ofertas de formación en el ámbito de las profesiones del derecho, visitas de delegaciones francesas del Tribunal de Casación y del Consejo de Estado, que contribuyan al acercamiento de los sistemas jurídicos entre Francia y Colombia y a una mejor comprensión mutua de nuestras diferentes culturas judiciales. Mi reciente nombramiento como magistrado de enlace francés en Colombia, soy el único magistrado de enlace europeo aquí, que se encuentra aquí. Actualmente está estacionado aquí, demuestra la voluntad común de nuestros dos países de facilitar la gestión de los procedimientos de ayuda mutua y los intercambios entre las autoridades centrales de los dos países y sus altas cortes de justicia. Este intercambio es lo que el magistrado del Consejo de Estado francés, el señor Laurent Cabrera, que está aquí, apoya con fuerza, habiendo participado la semana pasada en la conferencia de la quinta edición de las funciones consultivas del Consejo de Estado colombiano. El señor Laurent Cabrera es un consejero de Estado en Francia, un alto cargo en el sistema judicial y administrativo del país. A lo largo de su carrera, el señor Laurent Cabrera ha desempeñado funciones de gran responsabilidad en el ámbito público y ha acumulado una amplia experiencia en derecho administrativo. Actualmente ocupando el puesto de rapporteur en francés, en la prestigiosa sección del contencioso del Consejo de Estado. Laurent Cabrera fue también durante 5 años el secretario general del Alto Comisionado de la República en las islas de Nueva Caledonia. ¿Conocen en inglés la? Nueva Caledonia al lado de Australia, en el Pacífico. Nueva Caledonia, donde lideró especialmente la organización de las consultas de autodeterminación de la población del archipiélago y también ha ejercido como asesor jurídico del ministro francés de Ultramar. El magistrado Laurent Cabrera, y le agradezco por eso, ha aceptado nuestra propuesta con el apoyo del Servicio de Cooperación Cultural Universitaria de la Embajada de Francia, de extender su estancia en Bogotá para atender la conferencia y para celebrar aquí, en Colombia, y hoy con nosotros, y especialmente con los estudiantes de la prestigiosa Universidad del Rosario, el espíritu de un evento anual francés que se llama el mes del derecho. Le mois du droit, en francés, mes del derecho, es un evento anual organizado en Francia con el objetivo de acercar el derecho de la ciudadanía y fomentar la comprensión de las instituciones jurídicas y judiciales. El evento incorpora también una dimensión claramente internacional a través de varias iniciativas. En octubre de 2023, el Ministerio francés de las
Relaciones Exteriores, lanzó la primera edición de una jornada del derecho en la red diplomática, que se desarrolla durante todo el mes para que las embajadas en el extranjero organicen actividades jurídicas. Este año, esta iniciativa se amplía para cubrir todos los continentes, con el fin de hacer vivir y mejor conocer el derecho y sus valores en el mundo. Esta dimensión internacional refuerza la idea de que el derecho no es solo interno, sino que se inscribe en un marco global en el que la difusión de valores como el Estado de Derecho, los derechos humanos o la seguridad jurídica trascienden fronteras. El tema elegido por el consejero de Estado Laurent Cabrera encaja perfectamente en esta dimensión de los valores globales del Estado de Derecho. Los jueces como garantes de los procesos electorales en democracias como Francia y como Colombia, en contextos políticos fragmentados, polarizados y populistas. Magistrado de la Cabrera, tiene la palabra. Muchas gracias. Estimada vicerectora, directora, señores y señoras, les agradezco por la invitación y voy a intentar hacer una presentación general del Consejo de Estado francés y especialmente de su función consultiva, porque en asuntos electorales hay que saber que las normas legislativas, la jurisprudencia, son muy antiguas en Francia y fueron elaboradas a fines del siglo XIX y no cambiaron mucho desde hace más de un siglo. Diría que la parte jurisdiccional es muy arreglada y no hay tantas sorpresas, a pesar de que observamos un cambio. Francia siempre hubo una alta conflictividad política sin violencia, pero desde hace 10 años observamos un fenómeno de violencia social muy marcado. Y no sabemos si estas dos placas tectónicas no se van a encontrar el próximo ciclo electoral, las elecciones presidenciales del 2027. Y después intentaré presentar, a partir de mi experiencia en Nueva Caledonia, unos elementos y unos conceptos que me parecen importantes en lo del proceso electoral. Pues el Consejo de Estado es una institución francesa histórica, su origen es antiguo, que se inspira del Consejo del Rey bajo el antiguo régimen a partir de los siglos XII y XIII. Hoy asume la doble función de consejero del gobierno y de jurisdicción superior del orden administrativo. El Consejo de Estado francés, tal como lo conocemos, fue instituido en 1799 por el consulado Napoleón y entonces se observaba un dualismo estatutario. Y se observa que después de más de 200 años, a pesar de las importantes transformaciones de las dos funciones del Consejo de Estado, este siempre ha mantenido una forma dual. En primer lugar, el Consejo de Estado es un juez administrativo, el máximo juez de las actividades del Poder Ejecutivo, de las colectividades territoriales, de las autoridades independientes y de los establecimientos públicos administrativos o de los organismos que disponen de prerrogativa de poder público. Además de este importante papel contencioso de Suprema Corte Administrativa,
el Consejo de Estado francés asesora al gobierno para la preparación de los proyectos de ley, de los decretos legislativos y de algunos decretos, y responde igualmente a las consultas que formula el gobierno sobre cuestiones de derecho. Efectúa también, por solicitud de este o por iniciativa propia, estudios relacionados con cualquier cuestión administrativa o de política pública. Por sus dos funciones, la jurisdiccional y la consultiva, el Consejo de Estado garantiza el sometimiento efectivo de la administración francesa al derecho. Hay que señalar que la mayoría de los magistrados que integran las salas consultivas toman parte en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales en la sala del contencioso. Claro que aquella doble función lo obliga a observar estrictas reglas de deontología y de prudencia para respetar la norma del debido proceso jurisdiccional. Así prevalecen reglas de incompatibilidad que siempre fueron acatadas, aunque permanecen implícitas. Por ejemplo, si se impugna un decreto ante el Consejo de Estado, como jurisdicción no van a participar en el trámite contencioso aquellos de sus miembros que pudieron haberlo examinado en sus salas consultivas. En el marco de su función consultiva, el Consejo de Estado proporciona su opinión jurídica sobre una cuestión a título de dictamen de consejo en respuesta a quien lo solicita. Dicha opinión puede adoptar distintas formas. Puede emitirse un dictamen que en ciertos casos es obligatorio y en otros facultativo. Estos dictámenes son elaborados por las 5 secciones del Consejo de Estado según el ámbito de competencia correspondiente. La opinión del Consejo de Estado se expresa también a través de estudios y del informe publicado. Así, en el ejercicio de sus funciones facultativas, el Consejo de Estado produce documentos de diversa naturaleza. Sin embargo, la gran mayoría están destinados al Poder Ejecutivo. La función consultiva del Consejo de Estado se manifiesta principalmente a través de dictámenes que pueden ser obligatorios, como lo menciono. La primera categoría es la que resuelve de la consultación previa y obligatoria del Consejo de Estado. El gobierno tiene la obligación jurídica de pedir consulta al Consejo de Estado sobre los siguientes proyectos de texto. Los proyectos de ley, incluso los proyectos de ley destinados a modificar la Constitución y los proyectos de leyes orgánicas. Los proyectos de decretos legislativos, las ordenanzas, como les llamamos, son decisiones tomadas por el gobierno en el campo legislativo en virtud, ya sea de una habilitación legislativa particular, cuyo plazo lo determina la ley, o de una habilitación constitucional permanente, resultando del artículo 74 de la Constitución. Finalmente, tras la revisión constitucional de 1998, se crearon las leyes del país, que son actas de valor legislativo de una de las colectividades de ultramar, la prueba que le voy a hablar de esto después. En lo que se refiere a los decretos reglamentarios, el Consejo de Estado debe ser consultado siempre y cuando la aplicación de las disposiciones legislativas o de otras disposiciones reglamentarias así lo determine. En lo que atañe a la consulta facultativa del Consejo de Estado, nosotros, la consulta del Consejo de Estado es obligatoria, pero siempre el gobierno le puede pedir al Consejo conceptual un proyecto, y lo hace a menudo. El gobierno puede someter al Consejo de Estado también un problema específico, no directamente relacionado con un proyecto de ley o de decreto. Este procedimiento se llama demanda de solicitud de dictamen. La solicitud de dictamen es de uso bastante corriente. Está abierta a todos los ministros bajo el control del primer ministro. Los dictámenes del Consejo de Estado no son jurídicamente vinculantes,
Sin embargo, en la práctica, la mayoría son seguidos. Estos dictámenes son de natura estrictamente jurídica, no abordan la dimensión política de las cuestiones, aunque sí pueden examinar la oportunidad administrativa, pero no política, de los textos. El papel consultivo del Consejo no se limita, sin embargo, a estos dictámenes. Ya hablé del informe público anual, y por otro lado, el Código de Justicia, conforme al Código de Justicia Administrativa, el Consejo de Estado puede, por iniciativa propia, llamar la atención de los poderes públicos sobre las reformas legislativas, reglamentarias o administrativas que estime conformes al interés general. Al igual que los informes, los estudios contienen propuestas, alrededor de 2/3 de ellas culminan en disposiciones legislativas. Se puede mencionar unos de los últimos años, uno sobre los estados de emergencia, 2021, uno sobre la soberanía en 2024, y uno sobre la acción pública en el largo plazo, en este año 2025, y en el año 2026 el tema del estudio será el mar y las políticas públicas. El papel consultivo del Consejo de Estado, en cuanto permite la elaboración de normas políticas de calidad, puede verse una fuente de progreso democrático y un medio para acercarse de los objetivos de inteligibilidad y accesibilidad de la ley consagrados por el Consejo Constitucional. Es innegable, y no solo lo digo porque formo parte de la institución, es innegable que el ejercicio de funciones consultivas por parte del Consejo de Estado produce una serie de efectos beneficiosos. El procedimiento consultivo previo aparece como una garantía del Estado de Derecho, atenúa el carácter unilateral de la decisión política. La labor consultiva del Consejo de Estado permite elaborar textos jurídicos de mayor calidad. Finalmente, el Consejo de Estado puede apreciar, ya lo mencioné, la oportunidad de las disposiciones que se presentan. Nunca extiende, es importantísimo, esta apreciación a las opciones políticas que inspiran sucesivamente los textos que examinan. La oportunidad se entiende aquí, para el Consejo de Estado, como la conveniencia administrativa solamente de la promulgación del texto. La labor realizada con discreción por las formaciones consultivas del Consejo de Estado al servicio de la calidad de las normas y del Estado de Derecho es considerable y continúa siéndolo en un entorno marcado por la multiplicidad de las fuentes políticas y la inestabilidad normativa. Gracias a su misión consultiva, el Consejo contribuye a satisfacer una de las aspiraciones más poderosas de nuestras democracias, la exigencia de seguridad jurídica entendida en sus diferentes aspectos: claridad, accesibilidad, inteligibilidad, previsibilidad, estabilidad, cuanto es posible, y lealtad de las relaciones jurídicas. En lo que atañe a lo electoral, Francia no posee una institución distinta, un cuarto poder que intervenga en materia electoral. Es el gobierno, y en particular el ministro del Interior, quien se encarga de la revisión de las listas de los registros electorales y de la organización de las elecciones. A nivel local, el alcalde desempeña una doble función. Por un lado, es un político elegido para el programa, y por otro, es un agente del Estado que, bajo la supervisión del ministro del Interior, se encarga de la organización material de la selección, incluida la de los propios alcaldes. Esta organización puede resultar sorprendente, ya que numerosos países se han dotado de una Comisión Electoral Nacional, autoridad independiente del poder político. Dicho esto, todo el proceso electoral se realiza bajo el control del juez, o, para ser más preciso, de varios jueces.
el Consejo Constitucional para las elecciones presidenciales, la selección de los diputados y senadores, así como para los referendos nacionales. El Consejo de Estado para las elecciones de los 18 consejos regionales y de las asambleas de las colectividades de ultramar del Pacífico, Nueva Caledonia y Polinesia Francesa. Y el Tribunal Administrativo y, y posteriormente el Consejo de Estado como juez de apelación para las elecciones de los alcaldes, perdón, y de las asambleas de los 101 departamentos. Hay que decir que existen 42 tribunales administrativos, de los cuales 31 se encuentran en la Francia metropolitana, 5 en la región de París y 11 en los territorios de ultramar. Voy a intentar poner énfasis en ciertos aspectos que me parecen importantes en materia del proceso electoral a la luz de mi experiencia en este año. Como mencioné mi colega, entre 2015 y 2020 estuve encargado como secretario general de lo equivalente en la prefectura en Nueva Caledonia de organizar los 2 primeros referendos de autodeterminación en Nueva Caledonia, celebrados en 2018 y 2020, y de elaborar ex nihilo los registros electorales especiales para dichos referendos, que no existían antes del 2016. Hay que subrayar que solo ciertos ciudadanos franceses podían, en efecto, votar en estos referendos, aquellos que pudieran justificar un título fuerte o antiguo con el territorio. Lo importante para nosotros era que todas las personas que cumplieran las condiciones estuvieran registradas y que nadie estuviera registrado si no las cumplía. Nueva Caledonia fue colonizada a partir de 1853. Fue junto con Argelia la única colonia que experimentó un fuerte movimiento de emigración proveniente de la metrópoli. La diferencia entre ambas es que en 1962, cuando Argelia obtuvo su independencia, los indígenas representaban el 90% de la población. En Nueva Caledonia, los indígenas, el pueblo kanak, son minoría desde la década de 1960 y hoy representan menos del 40% de la población. Hubo en los años 1980 lo que llamamos acontecimientos, pero que fue una guerra civil que concluyó con acuerdos de paz. Los acuerdos de Matignon, que es la sede del primer ministro, en 1988, que dio fin a la guerra, y 10 años más tarde el acuerdo de Nouméa, que es la capital de Nueva Caledonia, en 1998. Desde entonces, el territorio está comprometido en un proceso de descolonización que debía culminar con 3 referendos de autodeterminación sucesivos en caso de victoria del no al primero y al segundo. Los referendos se celebraron en 2018, 2020 y 2021. Y el no triunfó en los 3 casos, de manera diferente. En el primero, el no triunfó con los 57%. En 2020, el no triunfó con los 53%. Y en el tercer, el no triunfó con más de 90%, es decir, que hay que decir que los independentistas lo votaron. Porque querían que el referendo sea organizado en 2022, 2 años después del segundo, como lo había hecho para el segundo. Más allá del reconocimiento y la valorización del pueblo indígena y más allá del desarrollo económico del territorio, la cuestión persistente desde hace más de 40 años ha sido determinar quién puede votar. No solo
en las elecciones locales, sino también en los referendos. Para ambos tipos de elecciones, el cuerpo electoral está restringido a ciertas categorías de ciudadanos franceses. Para las elecciones locales, al equivalente del Consejo Regional, aquellos que llegaron al territorio a más tardar en 1998, sus hijos, es decir, que un ciudadano francés que ha llegado a Nueva Caledonia después de 1992 no puede votar en las elecciones de una colectividad francesa y bajo el régimen del acuerdo de Nantes nunca podrá hacerlo. Para los referendos, aquellos que podían demostrar que tenían un vínculo fuerte, ya lo mencioné, y antiguo con el territorio. En el caso de los referendos, el objetivo político del gobierno central era claro, que el proceso fuera indiscutible para que el resultado fuera incuestionable. Surgen varias preguntas en un proceso de este tipo. Primeramente, la registración en las listas electorales. Tradicionalmente, solo los jóvenes en Francia, solo los jóvenes de 18 años son inscritos automáticamente en las listas electorales. Los demás deben realizar trámites administrativos. Con el objetivo de que el cuerpo electoral sea lo más exhaustivo posible, decidimos que el Estado haría todo lo necesario para que los caledonios, de Nueva Caledonia, no tuvieran que cumplir ninguna formalidad para inscribirse en las listas electorales. A partir del momento en que la administración dispone de la información necesaria, dichos datos pueden utilizarse para inscribir a los ciudadanos en las listas electorales. Este laborioso trabajo requiere un elemento esencial, la confianza, y la transparencia hacia ambas partes, independentista y anti-independentista, así como su participación en el proceso. Estos tres elementos me parecen muy importantes en cualquier proceso electoral: confianza, transparencia y participación. Constituí un grupo de trabajo con los representantes de ambas partes que se reunió cada 15 días durante más de 3 años. Esto permitió compartir con ellos el avance de nuestros trabajos, someterles nuestras propuestas y obtener su acuerdo. Ello fue necesario porque el Poder Ejecutivo tuvo que aprobar varios decretos para permitir este proceso de inscripción automática, excepcional respecto al derecho común, con el fin de acceder a las bases, por ejemplo, a las bases de datos de la Seguridad Social y de los servicios fiscales. Finalmente, el 95% de las personas concernidas fueron inscritas sin tener que realizar el menor trámite. Uno de los elementos clave de todo sistema electoral es, sin embargo, la estabilidad de las normas que permite a los... Y eso es un elemento también que me parece muy importante en cualquier proceso electoral. La estabilidad de las normas que permite a los ciudadanos confiar en el proceso. Esta estabilidad concierne en principio que puede votar ser candidato, el propio proceso de registración, los periodos de inscripción, documentos requeridos, cómo se vota, cuáles son los recursos jurisdiccionales. Nos apartamos, como mencioné, de las normas, pero Nueva Caledonia es una excepción importante. Nos apartamos de las normas de manera bastante significativa, pero siempre con transparencia, especialmente frente a los ciudadanos, lo que permitió prepararlos para las reglas excepcionales. Segundo elemento importante, es una cuestión que se plantea, las modalidades de votación. Y también en este caso nos apartamos de las normas. Hay una peculiaridad en Nueva Caledonia. Nueva Caledonia es un archipiélago con una grande isla y 3 pequeñas islas. La población de las pequeñas islas, por mayor parte, vive en la capital, que es en la grande isla, pero siempre
son registrados en su isla. Es la razón del corazón. Y quieren siempre estar registrados en su isla. Pero los medios de comunicación y de transporte entre la grande isla y las pequeñas no son tan buenos y son caros. Es decir, que toda la gente, y se habla de más de 25.000 personas, no podían volver a sus islas para votar el día del referéndum. Y no sé si la palabra es populaciones. Delegación. Delegación. Y el voto por delegación en esta parte fue siempre un voto con mucha fraude. Mucha. Y las islas son independentistas y los anti-independentistas no confían en un proceso de esta manera. Pues inventamos algo muy excepcional, es decir, los lugares de voto descentralizados. Había en la capital un centro de votación, que era un centro de votación de las islas, donde la gente podía venir a votar y los votos formaban parte del resultado en las islas. Eso horrorizó al ministro de Asuntos Exteriores, porque lo que temían es que después de este ejemplo, todos quisieran hacerlo en otras partes de Francia. Personalmente, pienso que todo lo que puede la gente vote debe ser hecho. Pero Francia es un país de antigua tradición en este asunto y muy conservadora. Y el ministro del Interior fue clarísimo que de esto no se hablaba para las otras partes de Francia. El Consejo de Estado fue consultado sobre estos proyectos y nos ayudó mucho. El Consejo de Estado está en el otro lado de esta ocasión. Entendiendo, el Consejo hubiera podido decir no, no es posible, no es así que se vota. Pero entendió lo interesante de que todos pudieran votar en los referéndums, considerando la importancia de este proceso. Otro horror que hicimos, flexibilizamos las normas que permiten identificar a un elector el día de la votación. Generalmente tienes que tomar tu tarjeta de identidad. Sí. Pero hay mucha gente que no tiene ninguna. Y que no. Bueno, la gente que viaja a ella no les gustan los jóvenes. Es eso. Pues decidimos hacer un ahorro integral. Es que permitir a elector ser identificado por dos otras personas. De eso no se habla. Pero la situación era que o la gente no iba a votar, o peor, se fuese a votar y le hubieran negado el voto con la crisis que hubiera creado, o adaptamos nuestras reglas. Flexibilizamos las reglas para votar en elección también. Y implementamos un sistema específico de voto por delegación para los recursos del sector penitenciario. Es decir, que organizamos sesiones
donde los representantes de los partidos venían al centro penitenciario para recibir las delegaciones de los reclusos. La tasa de participación fue de más del 90%, que es excepcional. Uh, Tercera serie de cuestiones que se pregunta, el día de la votación. La Comisión ad hoc de control de las operaciones de voto desempeñó un papel importante y con el fin de que el escrutinio fuera cuestionable, se dispuso que contará con un delegado en cada uno de los 270 centros de votación. Así como encargado de velar por el correcto desarrollo de la jornada electoral, así como de asistir a los equipos municipales en la resolución de problemas técnicos y de aquellos relacionados con la condición de elector. En lo que atañe a la proclamación de los resultados, se estableció una organización logística apoyada por los medios de las Fuerzas Armadas. Para Francia era algo nuevo, no sé si lo hacen en Colombia. Los medios de las Fuerzas Armadas fueron utilizados para que los resultados de cada colegio electoral, así como las actas, fueran centralizados durante la noche posterior al día del referendo. Hubo vuelos de los aviones del ejército para ir a buscar los resultados. Y todo llegó a la capital a las 3 de la mañana para que se verificara todo el proceso. Y el día siguiente, por la tarde, votamos los domingos, la Comisión de Control proclamó oficialmente los resultados y detalló los errores que se habían producido durante el desarrollo del escrutinio. Algo que es muy rápido, pero que me parecía esencial. Eso ilustra otro elemento que me parece importante en la parte jurisdiccional, es la rapidez. Que no se debe confundirse con la precipitación, claro. En efecto, es necesario evitar que las malas lenguas siembren dudas sobre la objetividad del proceso. Y cuando el proceso dura mucho, hay tiempo para deslegitimar un tal proceso. El contencioso fue el Consejo de Estado era competente. Lo interesante es que algo que ayudó mucho es que yo venía del Consejo de Estado y que la gente localmente había trabajado conmigo durante 5 años en confianza. Es decir, que cuando los independentistas hicieron un recurso contra los resultados del primer referendo y que no fue exitosa, nadie acusó al Consejo de Estado de ser una jurisdicción colonial y anti-independentista. El Consejo de Estado desempeña un papel muy particular en Nueva Caledonia desde hace muchos años, porque mencioné las leyes del país, que son actas legislativas de Nueva Caledonia, son actas que deben ser obligatoriamente transmitidos al Consejo de Estado para que dé su aviso. Y es decir, que hace más de 25 años que las autoridades locales, independentistas, no independentistas, tienen la actitud de trabajar con el Consejo de Estado. Esas son las 5 cuestiones que me parecen importantes y que permiten sacar unos principios que mencioné. En materia de conclusión, tengo que decir que no se trata, por lo que se dije, de dar lecciones a nadie, porque cometimos errores.
sino más bien de compartir una experiencia y someterles a algunos principios que me parecen útiles en este ámbito. Les agradezco por su atención. Muy buenas tardes para todas y para todos. Es para mí un verdadero honor estar en este diálogo Francia-Colombia. Están ustedes, queridos magistrados, en su casa, en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Le agradezco sobremanera a la doctora Luisa Fernanda García, directora de la especialización en Derecho Constitucional de la Facultad de Jurisprudencia, que haya organizado este interesante diálogo. Saludo muy especial para los amigos y ex colegas, el doctor William Zambrano y la doctora Laura Ospina, como también el doctor Roberto Borda, y un afectuosísimo saludo a cada una de las estudiantes y de los estudiantes que nos acompañan en el día de hoy. Pues estamos aquí para conversar un poco también sobre la organización de nuestra estructura, que tiene la responsabilidad no solamente de organizar las elecciones en la República de Colombia, sino también para el ejercicio del control judicial. Y básicamente en este punto son dos modelos que en la fase histórica se encuentran en la medida en que ya lo ha señalado nuestro querido magistrado, el doctor Laurent ha señalado que el Consejo de Estado francés fue creado en 1799, como lo sabemos, pero también quiero relevar que aquí en Colombia, años más tarde, en 1817, se creó el Consejo de Estado colombiano, y desde ese punto de vista, años más tarde, recibió la función consultiva. Al principio fue un órgano asesor del gobierno colombiano, pero años más tarde se convirtió en lo que hoy se conoce como la Sala de Consulta y Servicio Civil, que nos ha acompañado por más de 200 años. Igualmente, también el Consejo de Estado, si bien es cierto, fue establecido como Tribunal Supremo Contencioso Administrativo en la Constitución de 1886, tan solo después del gobierno, la caída del dictador Reyes, fue posible en 1910 y luego en 1914 entrar en funcionamiento como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. Así las cosas, pues tenemos una historia un tanto común, un modelo que ha pesado sobre nuestra historia, y desde ese punto de vista quiero relevar que es el único país de Latinoamérica que cuenta con este modelo, con este modelo que, entre otras cosas, ha coadyuvado a la estabilidad de la República de Colombia y a la vigencia del Estado de Derecho, con esas dos funciones, la función consultiva y la función contenciosa administrativa. Los 4 magistrados de la Sala de Consulta y Servicio Civil, como lo sabemos, no tienen función jurisdiccional. Absuelven los conceptos que son formulados por el Gobierno Nacional a través del ministro del Interior, y desde ese punto de vista encontramos o de los ministros de Estado, y tiene una serie de funciones similares a las que ya
se ha mencionado aquí y básicamente absuelve los conceptos que voluntariamente el gobierno nacional presenta, pero también tiene la función de presentar conceptos en algunos casos obligatorios que materializa tanto la Constitución Política como el Código Contencioso Administrativo. Igualmente también tiene la posibilidad de iniciativa legislativa y naturalmente es posible también que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva conflictos de competencia que se dan entre organismos que se encuentran en el orden nacional u organismos que están en el orden nacional con organismos que hacen parte de la descentralización administrativa territorial. Así las cosas, entonces, la sala de consulta en materia electoral, que es el tema que nos convoca, pues básicamente tiene una competencia de absolver las consultas que en materia electoral se presentan, y desde ese punto de vista la función fundamental es precaver litigios en esta materia y sobre todo asegurar el principio de legalidad y vigencia de nuestro Estado de Derecho. Ha sido importante los casos que han sido consultados y las resoluciones del Consejo de Estado que con gran prestigio ha podido absolver para la estabilidad de nuestra democracia. Adicionalmente, tiene una función que desde el punto de vista comparado es una función que realmente creo no tiene tantos precedentes, y es el hecho de poder habilitar a los candidatos para ejercitar la contienda electoral en punto de la presidencia de la República. Y desde ese punto de vista revisa anticipadamente si los candidatos tienen o no los requisitos para poder ser candidatos a ser presidente de la República. En términos normales, pues esta situación solamente se presenta con el presidente de la República y su fórmula vicepresidencial, pero no es posible contar con ese mismo aval de la sala de consulta, por ejemplo, para las candidaturas que se presentan en punto de los senadores y de los representantes a la Cámara, entre otros candidatos que son elegidos en Colombia por voto popular. Esas dos serían, digamos, las funciones fundamentales que a mi modo de ver realiza y que tienen un impacto, un alto impacto en Colombia en la materia electoral. Adicionalmente, tenemos que la organización electoral, autoridad autónoma, compuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral como órgano dual que integra la autoridad electoral, pues la registraduría es la que tiene la función, de acuerdo con el artículo 266 de la Constitución, la posibilidad de organizar, y lo dice la Constitución, liderar todo el proceso electoral. Eso, como todos lo sabemos, implica una función de gerencia frente a los procesos electorales, pero adicionalmente también tiene que ver la Registraduría Nacional del Estado Civil con las competencias que indican la identidad de las personas en Colombia, y desde ese punto de vista es la encargada de organizar todo lo que con respecto a esta materia, incluida la expedición de la cédula de ciudadanía o incluso la posibilidad de materializar la suspensión del ejercicio
de la ciudadanía cuando estas órdenes, por ejemplo, judiciales, han sido expedidas. De tal manera que es la persona, la autoridad que se encarga no solamente de organizar las elecciones, sino también de establecer qué ciudadanos en Colombia pueden ejercitar el derecho al sufragio en Colombia. Nuestro código electoral señala algunas personas que no pueden sufragar en Colombia. Son los miembros, por ejemplo, de la fuerza pública o las personas que se encuentran condenadas bajo sentencia en firme por delitos que han implicado la suspensión de sus derechos políticos. Simplemente ello para mencionar dos ejemplos. De otro lado, tenemos al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es una autoridad que se encuentra también establecida en nuestra Constitución y es el artículo 264 de la Constitución que señala que este organismo colegiado, compuesto por 9 miembros de distintas filiaciones políticas y elegidos por el Congreso de la República para un periodo de 4 años, como también el registrador nacional, eso es interesante saberlo, es elegido por los presidentes de las altas cortes, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional, mas no por las corporaciones en pleno, sino por los presidentes que están ostentando en este momento la presidencia. También es elegido con fundamento a un concurso público de méritos, como se menciona en el artículo 266. Ahora bien, la función del Consejo Nacional Electoral es básicamente, tiene una función de distintas naturalezas. En primer lugar, una competencia de regulación de algunos temas, como por ejemplo la regulación de la utilización en punto de la propaganda electoral por parte de cada una de las campañas que nacen en los partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos, como también la inspección, vigilancia y control de toda la actividad de los partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, representantes legales, directivos y candidatos. Este Consejo Nacional Electoral cuenta con autonomía administrativa y presupuestaria. Y desde ese punto de vista, en relación con el control de posibles candidaturas que son contrarias a la ley, por ejemplo, porque los candidatos no cumplen ni con las calidades ni con los requisitos, o lo que es peor, se encuentran gravemente inhabilitados, pues existe una competencia, la del artículo 265.12, en favor de este organismo colegiado, es la revocatoria de la inscripción de los candidatos. Esta es una importante competencia que ayuda, no con fundamento en una competencia judicial, sino con fundamento en una competencia administrativa, a filtrar un poco las candidaturas que no se encuentran conformes con la ley. Voy a permitirme leer este artículo simplemente para remarcarlo, porque en realidad me parece que esta competencia realmente es una de las principales del Consejo Nacional Electoral, que sin ser una competencia de carácter jurisdiccional, sí avisora desde el principio, es decir, antes del certamen electoral, cuáles son esos candidatos que no cumplen
con los requisitos, calidades y que adicionalmente se encuentran incursos en una inhabilidad. Señala el 265.12 que le corresponde al Consejo Nacional Electoral decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular cuando exista plena prueba, o sea, no existe duda, hay certeza, de que aquellos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y en la ley y en ningún caso podrán declarar la elección de dichos candidatos. Este numeral 12 se ha extendido no solamente a situaciones de inhabilidad, sino también de situaciones graves de falta del cumplimiento de los requisitos. Por ejemplo, un condenado que se encuentra con sentencia ejecutoriada y en firme por la, digamos, autoría de delitos, pues naturalmente es la forma como acontece el primer filtro por parte del Consejo Nacional Electoral, además de otros filtros que operan desde la misma registraduría. Así tenemos una forma de control que es administrativa y que desde otro punto de vista también en la Constitución se establece, artículo 237 de la Constitución, aquel artículo que menciona cuáles son las competencias del Consejo de Estado. Y allí una de las competencias fundamentales es la nulidad, conocer y decidir la nulidad electoral. También tenemos otro fundamento constitucional de lo que corresponde a la medida provisional que cabe contra los actos electorales que son objeto del control por virtud de la nulidad electoral que se presenta ante la jurisdicción contenciosa administrativa con motivo del reparto competencial entre los jueces administrativos, muy pocas competencias hay allí, entre los tribunales administrativos y competencias en única instancia del Consejo de Estado, única o segunda instancia por parte del Consejo de Estado en punto de lo que le corresponde a la decisión fundamental de la sección quinta o sala electoral del Consejo de Estado. Existe ese fundamento constitucional llamando la atención sobre la posibilidad que sobre actos electorales acontezca la suspensión provisional como para llamar la atención de la oportunidad en la que debe presentarse no solamente el fallo, sino también el hecho de sacar del ordenamiento jurídico aquellas elecciones que devengan en ilegales. También tenemos en el parágrafo del artículo 264 de la Constitución una disposición que señala, doctor Loró, la competencia para decidir los procesos de nulidad electoral en un término máximo de 2 años, de un año, y si el asunto es de única instancia, como es parte de la competencia que le corresponde al Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, pues básicamente allí el término se reduce a la mitad, es decir, 6 meses. Aquí en Colombia, entonces, también tenemos el principio de la celeridad y del proceso abreviado de nulidad electoral. Ustedes se estarán preguntando, queridas estudiantes y queridos estudiantes, ¿por qué? Porque es que en realidad tener autoridades elegidas con un vicio de ilegalidad, pues naturalmente representa una ilegitimidad en sus decisiones. Y desde ese punto de vista es importantísimo que
esas personas que han sido elegidas violando las disposiciones de la Constitución o de la ley, pues en realidad terminen por una situación de terminación anormal de su mandato por razón de la sentencia ejecutoriada que declara la nulidad electoral. Así las cosas, entonces, hemos venido perfeccionando en la República de Colombia cuáles son las causales que asisten para efectos de poder revisar la nulidad electoral. En primer lugar, lo que hace el Código Contencioso Administrativo es establecer sobre qué actos recae la nulidad electoral. Y lo primero que tenemos que señalar es que el artículo 139, que establece este medio de control, señala a la nulidad electoral como posibilidad de medio de control de la pretensión de nulidad frente a los actos electorales definitivos. Número 2, frente a los actos de nombramiento que no tengan pretensión de restablecimiento del derecho. Y número 3, a los actos de llamamiento. Nuestra Constitución establece que nuestros representantes a la Cámara, nuestros senadores y en general los elegidos para corporaciones públicas no tienen suplentes. Entonces, por esa razón, es menester, de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución, que como no tienen suplentes, es necesario que ante el vacío absoluto o incluso temporal, este cargo se llene con un acto de llamamiento, es decir, aquella persona que les siguió en turno por razón de los votos, bien en listas cerradas o bien en listas abiertas. De tal manera que hay una fórmula constitucional que permite esclarecer cómo se llenan las plazas cuando existe ese vacío absoluto o incluso temporal en la curul. Así encontramos entonces que, esclarecido el campo de acción, también tenemos no solamente un control sobre actos electorales, actos de nombramiento que no tengan restablecimiento del derecho y adicionalmente actos de llamamiento, sino que también nuestra Constitución y nuestra ley permite que haya un control sobre actos electorales. Actos electorales, como puede ser el reconocimiento que hace el Consejo Nacional Electoral de una personería jurídica cuando una persona, por ejemplo, advierte que ese reconocimiento de personería jurídica a un partido es ilegal. Ese es un típico acto de carácter electoral que viene a ser, puede ser controlado bien a través de la nulidad simple o a través de la nulidad y el restablecimiento del derecho, dependiendo de cuáles sean las pretensiones correspondientes. También tenemos, entonces, una vez revisado el espectro de los medios de control, la nulidad electoral, pero también la nulidad simple o la nulidad y restablecimiento del derecho, también tenemos tipificado unas causales de nulidad electoral y básicamente las podemos dividir de acuerdo con el artículo 275 de la ley 1437 en tres clases de causales. Las causales objetivas, las causales subjetivas y las causales neutras. Las causales objetivas son aquellas que se refieren al procedimiento de revisión del escrutinio y de los resultados electorales. Y entonces allí, por ejemplo, se tipifica violencia sobre las cosas, es decir, se quemaron las urnas donde básicamente están las tarjetas electorales y desde ese punto de vista la gran pregunta que salta a la vista es ¿y aquí cómo hacemos? Pues básicamente allí es posible declarar la nulidad electoral si encontramos el principio de la incidencia, es decir,
que otros fueran los elegidos y no los declarados elegidos, porque existe naturalmente una posibilidad de que otros fueran los declarados elegidos, teniendo en cuenta esa falta. Encontramos, por otro lado, las causales subjetivas. Las causales subjetivas, pues naturalmente, son aquellas que inciden en la calidad del candidato. Aquel que no cumple, por ejemplo, ni con las calidades ni con los requisitos, o aquella persona que está en cursa en inhabilidades y que se ha pasado del control del Consejo Nacional Electoral porque ésta no tuvo, por ejemplo, la plena prueba o porque nadie lo acusó en revocatoria de la inscripción. Y entonces estamos en presencia del tercer escenario, el último escenario, el último chance para poder revisar esa posibilidad de una nulidad electoral por estar en curso en una inhabilidad. Pero también hay otro tipo de nulidades, de causales de nulidad electoral. La veíamos el pasado jueves en otro seminario con el magistrado Loró, y básicamente hago alusión al principio de la doble militancia, el quebranto del principio de la doble militancia establecido en el artículo 107 de la Constitución y segundo y 29 de la ley estatutaria 1475. Pero también tenemos unas causales neutras. Las causales neutras son las que establece el inciso segundo de la ley del artículo 137, que operan para todo tipo de nulidad, infracción a norma superior, falta de competencia, grave irregularidad procedimental, falsa motivación, desvío del poder, de tal manera que lo que se ha pretendido aquí en Colombia es que no exista ningún vacío frente al control en estas materias electorales. Así las cosas, pues entiendo que Colombia ha venido transitando por un camino de perfeccionamiento del control. Aquí sería inimaginable que una autoridad de la rama ejecutiva del poder público pudiera organizar las elecciones. Aquí se ve con sospecha el tema, porque básicamente estos funcionarios de la rama ejecutiva, aunque existe prohibición para el ejercicio de la política, pues en realidad no son los más avesados. Y aquí en Colombia, la verdad, estas situaciones que son tan sensibles han generado situaciones de grave orden público, de tal manera que es clara la competencia de la registraduría. Y me he quedado realmente sorprendida del interesante caso que usted nos viene exponiendo, señor magistrado Loró, porque básicamente no me cabe en la cabeza que aquí en Colombia pudiéramos flexibilizar las normas en materia electoral, teniendo en cuenta un grueso rigor que existe en punto del principio de legalidad. Frente a este tema hay bastante sensibilidad y en realidad entre nosotros, digamos, los grandes problemas que existen, aunque la verdad sea dicha, queridos estudiantes y queridas estudiantes, tal vez mi experiencia fundamental, la que a mí me preguntan cuál es su experiencia fundamental como magistrada, tal vez mi principio fundamental era dotar de seguridad jurídica a los colombianos. Entonces yo dije, no solamente voy a ayudar aquí al Consejo de Estado con el tema de una decisión respetando las reglas que existen para cada una de las contiendas electorales, sino también el hecho de ayudar a través de la Comisión de Relatoría cuáles son las líneas jurisprudenciales en toda la materia de derecho electoral, y desde ese punto de vista aquellas cosas que no pudimos superar desde la sección quinta, esas fueron llevadas
por la sección a la que yo pertenecía, la sección quinta, a la sala contenciosa administrativa para unificación. Y eso implicaba naturalmente como una autodisciplina, sin que fuera una camisa de fuerza, porque en realidad por encima de la seguridad jurídica debe estar la justicia, por supuesto. Y entonces, pero ciertamente por la situación de alta conflictividad que existe en Colombia, no me puedo imaginar, digamos, soluciones como las que ustedes adecuadamente pudieron establecer para este caso, porque en realidad en esta materia, pues casualmente en los últimos días, como usted lo pudo explorar, estamos enredados sobre un principio de legalidad y personas que no quieren respetar el principio de legalidad en materia de elecciones. Para terminar mi presentación, yo simplemente quiero mencionar que una de las causas que ha generado un problema de inseguridad jurídica en materia electoral tal vez está siendo un permanente choque de trenes que se ha visto muy impulsado en los últimos años, últimos 2, 3 años. Contaba yo que tengo en mi haber 68 providencias que hacen parte de un enorme desacuerdo entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. En realidad, para nuestros dos invitados extranjeros, dirán, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la causa de esta situación? Y en realidad, pues me parece que la tutela, la acción de tutela contra providencia judicial y sobre todo el método que en Colombia se ha formulado desde el punto de vista de lo que corresponde a los vicios que estructuran la violación de derechos fundamentales, el vicio sustantivo, el vicio fáctico, el vicio orgánico, entre otros vicios estructurados por la Corte Constitucional. Creo que este método podría contribuir al quebranto de lo que la misma Corte Constitucional señala, que en realidad no son juicios de corrección, sino que básicamente de lo que se trata, es decir, no son situaciones que se revisan con un carácter de instancia, como se hace, por ejemplo, con el recurso de apelación, sino que básicamente de lo que se trata es de un amparo frente al quebranto de un derecho fundamental. Y aquí en este punto yo simplemente remarco que los jueces de la sección quinta son jueces de constitucionalidad, de legalidad y de convencionalidad. Entre otras cosas, porque aquí en la Constitución está más del 50% de nuestro derecho electoral. Y desde ese punto de vista son jueces que aplican directamente las normas constitucionales y convencionales. Entonces, en este punto, me parece que se ha advertido, digamos, un juicio de corrección propio de la instancia y no un juicio que por lo menos resulte ser nítido, claro y certero en punto de la violación de derechos fundamentales por la providencia judicial que ha sido acusada a través de la acción de tutela. Hemos con un grupo de profesores de aquí de la Facultad de Jurisprudencia que dictamos la asignatura de Derecho Procesal Administrativo, hemos revisado cuál es el contenido de cada uno de estos vicios. Por ejemplo, el vicio sustantivo. La falta de aplicación de la norma aplicable al caso particular y concreto, o la falta de interpretación correcta de la disposición que es aplicable al caso. Ese es un típico juicio de corrección, no propio de la instancia. No es un juicio que sea propio para poder determinar si en últimas resultan ser violados derechos fundamentales. Y dejo esta semilla aquí en el auditorio
para simplemente refrescar, porque serán ustedes, futuros y futuras abogadas, las que seguramente las que tendrán que también poner algunas semillas para solucionar estos problemas que son típicos colombianos. Y a mí me parece que la clave del éxito está en el esclarecimiento de cuáles son los métodos a través de los cuales se protegen esos núcleos esenciales de derechos fundamentales, sobre todo en esta materia tan sensible como lo es la materia del derecho electoral. Con esto simplemente he querido contarles a mis compañeros magistrados de nuestro Estado francés y por supuesto a ustedes, algunos de los elementos que son básicos, clásicos, de lo que corresponde al control de la nulidad electoral que incide naturalmente en el ejercicio de nuestra democracia. Les agradezco mucho su atención y agradezco particularmente su invitación, doctora Luisa, y nuevamente a ustedes que han hecho unas exposiciones fantásticas, pues les agradezco mucho su deseo de contribuir al esclarecimiento de algunos temas y dejarnos también algunas semillas que me parece que son interesantes. Ayer, termino con esto señalándoles que ayer hubo una elección aquí en Colombia, la del Consejo de Juventudes, donde solamente pueden votar los jóvenes entre 14 y 28 años. Pues muchos de los jóvenes, ayer me consta, me estaban llamando que cómo hacían para votar si no estaban inscritos. Y entonces los resultados realmente fueron bastante dramáticos, o sea, la participación realmente fue muy baja. Y entonces usted, por ejemplo, ha mencionado una idea de por qué razón los jóvenes en este interregno de 14 años con tarjeta de identidad, hasta los 28 años, nuestros jóvenes tienen en realidad que inscribirse. Si en realidad la misma registraduría tiene la información de quiénes podrían votar, ¿saben por qué? Porque es que en realidad Colombia no sabe dónde viven sus ciudadanos. Hasta luego. Muchas gracias a nuestros panelistas, al profesor Rojo, a la rectora, la doctora Rocío y al profesor Coley por estas intervenciones. Creo que han sido un escenario, digamos, de grandes preguntas, grandes cuestionamientos. Entonces, si el doctor Julián Zambrano quiere cerrar, la señora decana se excusa, no puede asistir porque tuvo un impedimento, pero para el cierre tenemos al profesor, el doctor Julián Zambrano. Bueno, yo simplemente quiero reiterar los agradecimientos a nuestros queridos amigos, Alan Dele y Loran Cabrera, por haber aceptado esta invitación a la universidad, que además tuviéramos el privilegio de contar con la presencia de la señora vicerrectora, pues es algo muy especial. Y como ven, un diálogo muy interesante sobre sobre este tema electoral, precedido de una presentación sobre las características, las semejanzas, las diferencias entre nuestros consejos de Estado y nuestro sistema electoral. Yo creo que aquí quedaron en el aire una serie de planteamientos, de ideas muy interesantes. Yo llamaría la atención de los estudiantes para que vayan a mirar varias cosas. En esa tradición común que tenemos de una institución como la del Consejo de Estado, inspirada sin duda en el caso colombiano, en la institución creada en 1799 en Francia, en el marco del consulado por Napoleón Bonaparte, y que nosotros retomamos
ya Bolívar, las historias de ambas instituciones han tenido etapas cercanas y diferencias también claras en varios aspectos. Pero aquí, en esto, son más las cosas que nos acercan, sin duda, que las cosas que son distintas. La participación activa de ambas instituciones, tanto en el ámbito consultivo como jurisdiccional, con matices, por supuesto. Loran Cabrera nos contaba cómo no solamente el Consejo de Estado, sino también el Consejo Constitucional, que juega un papel importante en materia de control de las elecciones. La diferencia entre nuestros sistemas en el hecho de que en Colombia tenemos una autoridad electoral independiente, mientras que en Francia se confía, y miren esto tan interesante, que se confía en quien está siendo candidato. Imaginen este escenario. Un candidato a la alcaldía en Francia es quien organiza la elección, así él mismo sea candidato. Hay una lógica institucional bien particular que resultaría complejo implementar, desarrollar en el caso de Colombia. Porque se ha generado una idea de que es necesario tener una autoridad electoral independiente que le dé garantías absolutamente a todo el mundo. La historia de nuestros debates electorales ha sido muy larga. Tenemos una tradición en materia electoral amplísima. Desde las primeras etapas de la República, el elemento central de construcción de nuestra institucionalidad estaba en el derecho al voto, precisamente, y cómo se fue construyendo ese derecho a la ciudadanía, ampliando, pero está el voto. Y que efectivamente, más allá de las vicisitudes, todos los debates que tuvimos en el siglo XIX, todas las dificultades que hemos tenido en materia de orden público, no han impedido que en Colombia se vote regularmente. Y que, a pesar de esas circunstancias, periódicamente el pueblo sea convocado y efectivamente vote. Ya las características, las vicisitudes, los controles o no, han sido pues, objeto de mil debates, pero eso es una característica de nuestra institucionalidad muy fuerte. Y entonces hay un diálogo permanente, un diálogo posible entre las instituciones francesas y colombianas, y tenemos la suerte de contar primero con instituciones como el Consejo de Estado en Francia, que entienden esas posibilidades de diálogo y participan activamente en muchas actividades con Colombia, y tenemos una embajada muy activa y tenemos el privilegio de tener a Alan con nosotros en Colombia como magistrado de enlace. Lo que me lleva, señora vicerrectora, señora directora, aquí no los podemos dejar salir sin un par de proyectos que sean propuestos por la universidad para que desarrollemos. Mil gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, tienen una breve presentación de lo que puede ser el sistema electoral colombiano y el sistema electoral francés, y cómo, digamos, esto se puede, digamos, generar preguntas, generar diferencias, generar analogías. Y bueno, muchas gracias por asistir y nos vemos la próxima. Gracias.